¿qué es lo que sucede después de morir? A lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de dar respuesta a este enigma a través de la religión, la filosofía y la ciencia. En esta ocasión, nos centraremos en las creencias de la religión católica, un sistema de fe que tiene una rica y detallada tradición sobre el más allá. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal La Fuerza de los Dioses. Hoy vamos a abordar uno de los temas más profundos y universales, una cuestión que sin duda todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Si alguna vez te has preguntado qué sucede con el alma después de dejar el cuerpo, qué es el cielo, el purgatorio o el infierno, o cómo debemos prepararnos para ese momento inevitable, este video es para ti. Acompáñame a explorar el misterio de la muerte. La visión de la muerte. Para entender qué sucede después de morir, primero debemos comprender cómo la Iglesia ve la vida humana. En el cristianismo, la vida es un don sagrado de Dios. Los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, de acuerdo con el Génesis 1:27, lo que les otorga una dignidad intrínseca. Sin embargo, la vida terrenal es solo una parte de la existencia del alma. La muerte no es el final, sino una transición hacia una nueva forma de existencia. La Iglesia enseña que la muerte es el momento en que el alma se separa del cuerpo, pero continúa existiendo en espera de la resurrección de los muertos, que ocurrirá al final de los tiempos. La vida después de la muerte implica un proceso de juicio, y finalmente, la entrada en uno de tres posibles estados: el cielo, el purgatorio o el infierno. El destino de cada persona está determinado por cómo haya vivido su vida en relación con Dios y sus mandamientos. La inmortalidad del alma. Una de las enseñanzas fundamentales es la creencia en la inmortalidad del alma. A diferencia del cuerpo, que es mortal y perece tras la muerte, el alma humana es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, y se une de nuevo con el cuerpo en la resurrección final. Esta creencia proviene de la visión bíblica y teológica de que el alma es el principio de vida en el ser humano, la chispa divina que nos conecta directamente con Dios. Tras la muerte física, el alma no desaparece ni queda en un estado de suspensión, sino que pasa por un juicio que determinará su destino eterno. Aquí es donde entran en juego las ideas del cielo, el purgatorio y el infierno. El juicio particular y el juicio final. De acuerdo con la Iglesia, inmediatamente después de la muerte, el alma de cada persona experimenta lo que se conoce como el juicio particular. Este es un juicio individual en el que Dios evalúa las acciones, intenciones y decisiones de la persona durante su vida. Se describe así: cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna desde el momento de su muerte, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. En este juicio particular, el alma será juzgada en función de si ha vivido en gracia o en pecado, es decir, en qué medida ha seguido los mandamientos de Dios y ha aceptado la salvación a través de Jesucristo. A partir de este juicio, el alma será destinada a uno de tres estados: el cielo, el purgatorio o el infierno. Más adelante, al final de los tiempos, la Iglesia enseña que tendrá lugar un juicio final o universal, cuando Cristo regrese en gloria para juzgar a todos los vivos y los muertos. En ese momento, las almas serán reunidas con sus cuerpos resucitados y recibirán su recompensa o castigo final. En palabras de Jesús, tal como se relata en el Evangelio de Mateo 25:31-46, el juicio final será un momento de separación definitiva entre los justos y los malvados. Los justos heredarán el reino preparado para ellos desde la creación del mundo, mientras que los malvados serán enviados al castigo eterno. El cielo, la meta final. El cielo es el destino más deseado en el cristianismo. Es el estado de perfecta comunión y felicidad eterna con Dios. La Iglesia enseña que el cielo es una condición de unión plena con el Creador, en la cual las almas justas disfrutarán de la visión beatífica, que se trata de ver a Dios tal como Él es y participar de su gloria. Jesús habla del cielo en términos de la casa de su Padre, donde hay muchas moradas, lo que simboliza un lugar acogedor y de consuelo para los que han seguido el camino de la fe. San Pablo en Timoteo 4:7-8
También menciona el cielo como la corona de justicia, reservada para aquellos que han peleado la buena batalla. Para alcanzar el cielo, una persona debe haber vivido una vida de santidad, en amistad con Dios, y haber sido perdonada de todos sus pecados, ya sea a través de los sacramentos, especialmente la confesión, o por la misericordia divina en el momento de la muerte. Las almas que entran en el cielo experimentan una felicidad completa y eterna, sin sufrimiento ni tristeza, y estarán en la presencia de Dios por toda la eternidad. El purgatorio, un estado temporal de purificación. El purgatorio es una de las doctrinas más distintivas del catolicismo y a menudo es malentendida. No es un lugar de castigo, sino un estado temporal en el que las almas que han muerto en gracia, pero aún no están completamente purificadas de sus pecados, son limpiadas antes de entrar al cielo. Se explica de la siguiente manera: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El concepto del purgatorio se basa en la idea de que aunque una persona puede haber sido perdonada de sus pecados, aún debe ser purificada de las consecuencias temporales de esos pecados. Este proceso de purificación es una muestra del amor misericordioso de Dios, que quiere que todas las almas lleguen a la santidad necesaria para estar en su presencia. Las almas en el purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas para acelerar su purificación, pero los vivos pueden ayudarles a través de oraciones, buenas obras y especialmente la celebración de la misa. Por eso, la Iglesia Católica anima a sus fieles a rezar por los difuntos, para que sus almas puedan ser liberadas del purgatorio y entrar al cielo. El infierno, la separación eterna de Dios. El infierno, según la Iglesia, es el estado de separación eterna de Dios, reservado para aquellos que han rechazado a Dios y han muerto en pecado mortal sin arrepentimiento. Es un destino de sufrimiento y desesperación, no solo porque implica la ausencia total de la presencia divina, sino porque las almas allí sufren las consecuencias de sus pecados de manera definitiva. En el Evangelio, Jesús habla con frecuencia del infierno, usando imágenes de fuego eterno y llanto para describir la gravedad de este destino. Sin embargo, más allá de estas metáforas, el aspecto más doloroso del infierno es la pérdida de la comunión con Dios, que es la fuente de todo bien y felicidad. Se resume de esta manera: la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Este estado es el resultado del libre albedrío humano, ya que Dios respeta la decisión de aquellos que eligen rechazar su amor y vivir en oposición a sus mandamientos. La resurrección de los muertos. Una de las creencias más fundamentales del catolicismo es la resurrección de los muertos. Esta doctrina sostiene que, al final de los tiempos, todos los muertos resucitarán, tanto justos como pecadores, y sus almas serán reunidas con sus cuerpos. Este evento será seguido por el juicio final, donde todas las personas recibirán su destino eterno. La resurrección de los muertos es un elemento esencial de la fe cristiana, y está profundamente arraigada en la resurrección de Jesucristo, quien, al resucitar de entre los muertos, venció el pecado y la muerte. Como dice San Pablo en Corintios 15:22, en Cristo todos serán vivificados. La resurrección es vista no solo como una victoria sobre la muerte, sino como la plenitud de la salvación prometida por Dios. En la resurrección, los cuerpos de los justos serán glorificados, es decir, transformados en cuerpos espirituales perfectos, aptos para la vida eterna en el cielo. Estos cuerpos no estarán sujetos al sufrimiento, la enfermedad ni la muerte, sino que serán inmortales, como el cuerpo resucitado de Cristo. Por otro lado, los cuerpos de los condenados también resucitarán, pero su destino será el sufrimiento eterno en el infierno. La preparación para la muerte. Dado que la muerte es inevitable y marca el comienzo de la vida eterna, se enseña la importancia de vivir en constante preparación para este momento. Esta preparación no debe basarse en el miedo, sino en el deseo de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y en la esperanza de la resurrección.
La preparación para la muerte incluye llevar una vida de fe, practicar los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, y mantenerse en estado de gracia. También incluye actos de caridad, la oración y el perdón. En los últimos momentos de vida, la Iglesia ofrece el sacramento de la unción de los enfermos, que proporciona gracia especial para fortalecer a la persona y prepararla para el encuentro final con Dios. El bien morir es un ideal que implica enfrentarse a la muerte con confianza en la misericordia de Dios y en la promesa de la vida eterna. Los santos a menudo hablaban de la muerte como el paso a la verdadera vida, y la Iglesia anima a sus fieles a no temerla, sino a verla como una transición hacia el cielo. La muerte, aunque temida y misteriosa, no es el final según las enseñanzas católicas, sino el principio de una nueva vida en la eternidad. Dependiendo de cómo hayamos vivido, el alma será juzgada y pasará al cielo, al purgatorio o al infierno. Pero la fe nos ofrece esperanza y nos recuerda que si seguimos el camino de Dios, la muerte no es más que una puerta que nos conduce a la comunión eterna con Él. Con esta reflexión sobre la vida después de la muerte, terminamos nuestro video de hoy. Recuerda que aunque la muerte es inevitable, la promesa de vida eterna nos invita a vivir con propósito, en paz y en comunión con Dios. Gracias por acompañarnos y no olvides suscribirte para más contenido espiritual aquí en La Fuerza de los Dioses. Activa la campanita y comparte nuestros videos a quien consideres que podamos seguir ayudando a explorar la sabiduría espiritual para transformar su vida para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la paz interior.